Bienvenidos a este estudio bíblico virtual. Soy su maestro Javier Ríos y espero que tengan sus materiales listos. Bueno, me refiero a su Biblia, algo para escribir y una hoja de papel. Bien, ahora que estamos listos, iniciamos con una oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, te damos por las bendiciones que nos das cada día y en cada momento. Te ruego, Padre, que seas tú quien nos guíe en este estudio de tu palabra y podamos entenderlo de acuerdo a tu santa voluntad. Te pido también que bendigas a cada uno que escucha este estudio grandemente. Todo esto te lo pido con el perdón de mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para iniciar me gustaría dejarles dos preguntas. La primera, ¿qué es la iglesia? La segunda, ¿para qué existe la iglesia? Bueno, la iglesia somos el grupo de personas creyentes que nos reunimos para adorar a Dios. ¿Y para qué existe? Pues además de adorar a Dios, podría decirse que estamos para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y si fijas en tu respuesta, quiero que veas si has puesto algo que se relacione a la enseñanza. Y si no, pues podrías incluirlo en tu respuesta. Vamos a hacer una lista de las actividades que hace la iglesia. Podría decirse la escuela bíblica de vacaciones, la escuela bíblica dominical, los cultos de adoración, los cultos de oración. Recuerden que dentro de los cultos de oración tenemos un estudio bíblico al final. Tenemos nuestros departamentos misioneros, actividades misioneras. Tenemos nuestras uniones bautistas de preparación, etcétera, etcétera. De acuerdo a la larga lista de actividades que hace la iglesia, ¿qué porcentaje le darías tú que dedica la iglesia a la enseñanza? En realidad es un porcentaje muy alto, si fijas bien tu vista en las actividades. Y podrías decir que una de las principales funciones de la iglesia es enseñar. ¿Y quieres saber por qué? Acudamos a la Biblia con el estudio de hoy para ver algunos aspectos. Previamente estudiamos algunos fundamentos bíblicos en cuanto al ministerio de la enseñanza y te podrás dar cuenta que es un mandato de Dios para la iglesia. Y si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, podrás decir que un porcentaje elevado de su ministerio fue dedicado a la enseñanza y lo hizo sin tomarse ninguna vacaciones. Entonces hoy veremos qué demanda el Señor de la iglesia en este ministerio. Vamos a ver tres palabras que nos van a ayudar a entender esa demanda que el Señor tiene hacia la iglesia. La primera palabra que vamos a ver es cumplimiento. El Señor Jesucristo nos dejó una orden clara de enseñar y debemos de cumplirla fielmente. Y esta la veremos en el pasaje bíblico del día de hoy. La segunda palabra que vamos a ver es cómo. Y esto se refiere a cómo vamos a llevar a cabo esa orden. Y resulta que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos ilustra un gran ejemplo de cómo podemos cumplir con esa orden. La tercera palabra es resultado. Y aquí resultado se refiere a los resultados de cumplir fielmente con la orden que nos deja nuestro Señor Jesucristo de enseñar. Fijemos pues nuestras vistas en el primer pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20. Ya que la tengan lista, les invito a leer junto conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí veremos la primera palabra, que es el cumplimiento de esa orden. Enseñar es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos ver aquí también que nuestro Señor Jesucristo no solo puso en práctica el ministerio de la enseñanza al darnos el mejor ejemplo, pero nos manda a la iglesia a hacer lo mismo. Es una orden que debemos de seguir. Según este pasaje que comúnmente llamamos la Gran Comisión, podemos ver algunos puntos importantes en este pasaje que ayuda a la iglesia a trabajar en ese sentido. Jesús, además de practicar la enseñanza, hizo otra cosa. Mandó que la iglesia enseñara. Si fijamos bien nuestras vistas en esta gran comisión, podemos dividirlo en 4 puntos, como los 4 puntos cardinales que podrían servir para orientar a la iglesia en su trabajo. Este pasaje muy conocido como la Gran Comisión nos ofrece 4 absolutos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La primera que vemos es toda potestad, que está en el versículo 18. Y aquí esto hace referencia a la suprema y completa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y esto sirve como una base fundamental para sus discípulos, reconociendo la autoridad universal de nuestro Señor. Ahora, el segundo punto cardinal de este pasaje podría ser id a todas las naciones, que vemos eso en el versículo 19. Y aquí vemos que id es una orden, no cabe duda alguna. Y esta debe ser una labor constante que debe ser llevada a cabo o hecha siempre y en todo momento. ¿Y cómo podemos hacer discípulos a todas las naciones? ¿Y qué estrategia podemos usar? Pues nuestro Señor Jesucristo en sus mismas palabras nos ofrece 3 métodos que viene siendo enseñando, bautizando y confiando. La tercera cosa que podemos utilizar para orientar a la iglesia serían las palabras que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso lo vemos en el versículo 20. El programa educativo de la iglesia cristiana tiene sus contenidos claramente dados por medio de lo que Dios ha comunicado en su santa palabra, que es la Biblia. Y puede ser que la manera de comunicar esos contenidos cambie un poquito de acuerdo al contexto sociocultural, pero las verdades, los contenidos son permanentemente válidos. El cuarto punto que podemos ver está en el versículo 20 y dice: yo estoy con vosotros todos los días. Esto es un llamado a confiar. También es una promesa basada en el cumplimiento de las 2 condiciones. Claramente nos dice: si hacéis discípulos, los bautizáis y les enseñáis, yo os aseguro que estaré con vosotros cada día. Es importante reconocer que la enseñanza de la palabra es una de las encomiendas que el Señor ha dado a la iglesia. Forma parte de la Gran Comisión, las órdenes de marcha que el Salvador nos dio para ganar al mundo para su reino. Y sin enseñanza no hay cumplimiento de esa Gran Comisión. Si profundizamos un poquito más en este pasaje, podemos ver que desde la perspectiva bíblica de esta Gran Comisión, la enseñanza tiene 2 grandes objetivos que deben de ser entendidos para que podamos cumplir con la enseñanza, como el Señor lo ha mandado. El primer objetivo es discipular. Esto quiere decir que hagamos hombres discípulos del Señor. También implica que sigan al Señor, recibir de Él la salvación
el perdón de pecados. Sin esto, lo que sigue de la Gran Comisión no es posible. Y el segundo objetivo de la enseñanza es la obediencia, que quiere decir guardar las cosas que el Señor ha mandado. El Señor ha mandado que seamos santos y sigamos sus mandatos y el ejemplo que nos dio, y que hagamos la obra encomendada por Él para poder evangelizar al mundo, y así podamos ser sal y luz aquí en la tierra. La iglesia debe mantener siempre en mente esos dos objetivos para poder cumplir la enseñanza con eficiencia. Este mandato que Cristo establece en este pasaje, como hemos visto, nos revela que no es una actividad opcional. Debemos de enseñar para poder llevar a cabo la orden de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver la palabra cómo. Y vamos a ver un pasaje bíblico donde Pedro y Juan nos dan un excelente ejemplo, junto con la iglesia primitiva, de llevar a cabo esta orden que el Señor Jesús nos demanda. Veamos pues en Hechos capítulo 4, del 1 al 4, y luego nos brincamos al capítulo 5 para ver el versículo 42. Y dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de ellos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia de hoy tiene como gran ejemplo lo que hizo la iglesia primitiva junto con Pedro y Juan en esta ocasión. Y podemos ver los grandes resultados de seguir esa orden de nuestro Señor Jesucristo al enseñar. Ahora, en cuanto comenzaron los discípulos a enseñar, podemos ver que hubo algunos obstáculos. Quiero que fijes en este pasaje y veas qué obstáculo hubo. En esta historia bíblica podemos ver que Pedro y Juan iban al templo para orar cuando se encontraron con un hombre cojo. Y Pedro invocó el nombre de Jesús y aquel hombre fue sanado. Y mucha gente se agrupó para observar lo que había ocurrido. Eso lo vemos en el capítulo 3 de los versículos del 1 al 26. Y Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad para enseñar y comunicar en Jesús la resurrección de entre los muertos, según lo que vimos en el capítulo 4, versículo 2. Y los saduceos fueron los que más resintieron la enseñanza dada por Pedro y Juan, ya que ellos negaban que hubiera resurrección de entre los muertos. Y esa referencia la podemos ver en Hechos capítulo 23, versículo 8. No creían que hubiese inmortalidad. Pensaban que cuando la persona muere, todo termina. Y aferrados a su tradición, la emprendieron contra aquellos dos testigos del maravilloso evento de la resurrección de Jesucristo. Y el resultado fue feo, que hasta podría verse como un obstáculo. Y por causa de eso, ellos fueron arrestados, fueron llevados presos. Ahora, no nomás se quedó ahí, sino podemos ver el gran resultado de ese obstáculo más adelante. Entonces pudiéramos añadir a nuestro anuncio lo siguiente. Dice el versículo 4
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí vemos que siempre que los discípulos de Jesús cumplieron fielmente la orden de enseñar y anunciar su palabra, Él los bendijo y movió los corazones de muchos, y gracias a eso muchos vinieron al conocimiento y a la fe en Jesucristo. Ahora vamos a transportarnos para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hicieron Pedro y Juan al haber recibido esta amenaza? Según Hechos 5:42. La primera opción: se tomaron vacaciones hasta que se calmaron los ánimos. Opción B: siguieron firmes a pesar de los riesgos que corran. Opción C: abandonan la tarea. Opción D: ninguna de las anteriores. La respuesta a esta pregunta es opción: sigan firmes a pesar de los riesgos que corran. Aquí en el capítulo 5, versículo 42, que es nuestro versículo clave, tenemos un resumen de la práctica responsable y constante de aquellos primeros creyentes. Y el notable crecimiento de la iglesia encuentra su secreto aquí. Los primeros cristianos se dieron cuenta que el testimonio de su fe en Cristo podía ser compartida en otros ambientes fuera del templo, y por eso les pareció lógico hacerlo en sus hogares. Y gracias a porque ellos siguieron firmes enseñando a pesar de los obstáculos, el Evangelio pudo llegar a nuestra época y a nuestra comunidad el día de hoy. Y nosotros como iglesia hiciéramos muy bien al seguir ese gran ejemplo que nos dejaron en esta hermosa historia bíblica. Veamos pues la tercera cosa, que viene siendo el resultado. Y el resultado a cumplir fielmente la orden que nos deja nuestro Señor Jesucristo al enseñar. Ahora estaremos en el pasaje en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pasemos pues a la segunda pregunta de nuestro estudio bíblico. Según Colosenses capítulo 3, versículo 16, podremos sustituir la palabra en este versículo por doctrina. ¿Y quién debe saber bien la doctrina según este pasaje? Opción A: los pastores. Opción B: los adultos. Opción C: los niños. Y opción D: todos los miembros de la iglesia. La respuesta a esta pregunta es la opción
de todos los miembros de la iglesia. Y esto es para que logremos que no haya ningún ignorante, sino que todos los miembros sepan muy bien en lo que creen. Y los creyentes deben de enseñarse mutuamente todo el tiempo, y eso es sin tomarse vacaciones. Continuando con la siguiente pregunta. Según el capítulo 3, versículo 17 de esta carta a los Colosenses, podrás sustituir la palabra por enseñanza. Aquí la palabra enseñanza y de hecho son indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Opción A. Lo importante es lo que se enseña, no lo que se practica. Opción B. Es importante que la enseñanza y la práctica vayan mano a mano. La respuesta correcta es la letra B. Es importante que la enseñanza y la práctica vayan mano a mano. Ahora, ¿qué pasará o resultará cuando la iglesia sí enseña a sus creyentes? Vamos a ver este pasaje en un poquito más detalle. Y en esta carta a los Colosenses, en la primera parte de este capítulo 3, en los versículos del 5 hasta el 11, podemos ver una lista de cualidades que los cristianos no deben de tener o deben de evitar tener. Pero también vemos una lista de cualidades de los versículos del 12 al 17. Describen las cualidades que un creyente debe buscar. Y precisamente estos versículos 16 y 17 resaltan algunas cualidades de creyentes que sí han sido enseñados y exhortados de acuerdo con la palabra de Dios. Primero fijemos nuestra vista en el versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta cualidad o palabra que more en abundancia quiere decir que sea parte de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar diariamente, y no solo una manera de leer la Biblia ocasionalmente, sino va mucho más allá de solo leerla y saberla. La siguiente cosa que resalta aquí muy grande es la enseñanza va acompañada del canto, de los himnos y los salmos. Y la expresión cantando con gracia podría entenderse como cantando con gratitud al Señor o cantando inteligentemente y adecuadamente. Finalmente, en el versículo 17 que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y este es un bellísimo resumen de la filosofía cristiana de la vida. Toda la vida tiene su centro y su razón de ser en Cristo. Y todo lo que se haga con palabras o con hechos debe realizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces, como ven aquí, estos son los resultados. Esto es lo que se va a ver en los creyentes. Si la iglesia cumple adecuadamente con el deber de enseñar en la iglesia. Ahora, si le hacemos una pregunta a la pregunta anterior, ¿qué se logra cuando la enseñanza de la doctrina de Cristo va mano a mano con la práctica? Se puede resumir en una breve fórmula, y esa fórmula es la enseñanza de la doctrina de Cristo más la práctica de la enseñanza equivale o resulta en el desarrollo de los creyentes.
Ahora, en reflexión final de este estudio, me gustaría que consideraras en qué actividades de enseñanza de tu iglesia participas tú. ¿Hay otras actividades de enseñanza de tu iglesia en las que podrías participar y no lo haces? ¿Cómo te calificarías en el apoyo a tu iglesia para que cumpla el mandato de Jesús de enseñar? Ahora, quizá no corramos los mismos riesgos que los primeros discípulos en el ministerio de enseñanza en nuestra iglesia. No los van a encarcelar por asistir a la escuela dominical. Pero Satanás siempre sigue queriendo poner obstáculos para que no se enseñen las buenas nuevas de salvación en Cristo. No hay otra tarea que le quite más seguidores, especialmente entre los jóvenes. ¿Qué impedimentos o obstáculos notas tú en tu iglesia que afecten la enseñanza entre los jóvenes? Espero que en este estudio bíblico hayas podido aprender que la enseñanza es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo y que como iglesia debemos de cumplirla en todo momento y en todo lugar. Y también vimos por medio de este pasaje bíblico cómo podemos llevar a cabo esa orden. Y la vimos a través del ejemplo bíblico que nos dejó Pedro y Juan y la iglesia primitiva en ese tiempo. Finalmente podremos ver el gran fin de llevar a cabo esa enseñanza, que es desarrollar a los creyentes. Les invito a acompañarme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos de estudio bíblico que nos permites. Y Padre, te ruego que nos ayudes, Padre, no a solo escuchar y saber tus palabras, Padre, sino ponerlas en práctica siempre, Padre, en nuestras vidas. Y que al momento que tú regreses encuentres a nuestra iglesia cumpliendo tu orden de enseñar, Padre, una sana doctrina y seguir desarrollando a nuestros miembros y creyentes, Padre. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros, Padre, y nos permitas seguir creciendo espiritualmente cada vez más y más. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima sesión.